por favor vayan a sus Biblias a Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 13. Cuando lo tengan allí me van diciendo amén. Hoy no hay video, ¿vi? Así que yo no sé, que no trajo Biblia, no sé cómo va a ser. Aprovechen la Biblia de un evangélico que tenga ahí al lado, para que compartan ahí la lectura. Y si no, preste atención, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿verdad, hermano Jeremías? Y el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Lucas 11, del 1 al 13. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Este mensaje de hoy se llama acercándonos a Dios a la manera de Jesús, pero para algo. Acerquémonos a Dios a la manera de Jesús para recibir respuesta. Y si usted me dice a mí que usted se acerca al Señor Jesús, se acerca a Dios en oración y no espera respuesta, yo le voy a decir que la mentira es pecado. Porque cada vez que nos acercamos al Señor, hermanos, estamos esperando algo. Por más espirituales que seamos, hace rato cantamos: Señor, queremos más de ti. ¿Qué estamos esperando? Que el Señor nos dé más de Él. ¿Qué? Si tenemos necesidad de sanidad, esperamos que el Señor nos responda en relación a la sanidad. Si tenemos necesidad económica, esperamos la provisión. Y el Señor Jesús entonces en este fragmento de la palabra le dice a ellos cómo orar, pero les dice también al final del texto que el que pide se le da. Amén. Ahora, la petición de ellos es: Señor, enséñanos a orar. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía de orar. Ellos ven a Jesús orando y dicen: oye, Señor, enséñanos a orar. Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, cuando tú ves esta palabra orar, y el Señor le dice: cuando oren, oren así. Me llamó mucho la atención la raíz de esta palabra, porque la raíz de esta palabra, o esta palabra está formada, que es una palabra bastante compleja, se llama prosehumai, pero está unida por 2 palabras. Y la primera, esta palabra es orar a Dios, suplicar, adorar, pedir. Pero está conformada por 2 palabras, que es pro, que es acercar las cosas necesarias. Y la siguiente, movimiento hacia, acceso, cercanía, es aproximarse. Y la siguiente palabra, que es euhomai, que significa desear, por implicación, anhelar a Dios
o de parte de Dios. Lo que ellos le están diciendo entonces es Señor, enséñanos a acercarnos a Dios para obtener lo que deseamos. ¿Sí me estoy explicando acá? ¿Ok? Entonces, el Señor les dice, yo les voy a enseñar a acercarse a Dios. ¿Cuántos creen que necesitan acercarse a Dios? Yo creo que necesito acercarme a Dios, hermano, cada día de mi vida. Para cosas que yo creo que necesitan y otras que yo no sé que necesito, pero Dios sí sabe. Y muchas veces comenzamos a acercarnos a Dios y las cosas comienzan a salir desde nuestra percepción mal. O usted no ha dicho, Señor, pero si te estoy buscando. No lo han dicho, soy yo el único. Ok. Lo hemos dicho, Señor, pero si te estoy buscando. ¿Por qué? Porque Dios, sabiendo lo que necesitamos, comienza a darnos lo que sabe que necesitamos. ¿Ok? Porque comenzamos a acercarnos a Él. Y gloria a Dios, hermano. Cuando usted empieza a acercarse a Dios y las cosas cambian, así sea para mal, dele gloria a Dios, porque Dios se está perfeccionando en usted. Amén. Si no creen, un aplauso al Señor. Ahora, Jesús venía de acercarse al Padre entonces y comienza a presentarle a sus discípulos la forma correcta. Dice, cuando oren, oren así. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto es importantísimo, mis amados hermanos. Jesús le presenta la forma correcta, y en esa forma correcta lo primero que le dicen es que reconozcan a Dios como Padre. En el Antiguo Testamento nosotros vemos al pueblo hablar de Dios, pero no como Padre. Para los judíos, ¿quién era su padre? Ajá, lo escuché por ahí. Abraham. Para ellos su padre era Abraham, el patriarca, aquel que recibió la promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y todos ellos descendían. Nosotros descendemos de los lomos de Abraham. Entonces, pero tenían a Dios como todopoderoso, como el creador, pero no lo veían como padre. Ahora, Jesús se presenta como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre. Mi Padre es Dios, pero les está presentando algo hermoso, precioso. También es vuestro Padre. También es vuestro Padre. Y quiero que usted no se olvide de esto. Eso es algo muy hermoso y maravilloso que nosotros tenemos. Muchas veces, como lo veníamos repitiendo desde la niñez, como yo, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, pero dejamos de ver la connotación de eso, de tener un buen Padre. Porque Él lo dice al final de este texto, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Es decir, ese es un buen Padre. Y quiero que usted entienda esto, no importa el modelo de padre que usted haya tenido, que usted lo haya considerado bueno, que lo haya considerado malo, el buen Padre está en los cielos y ve por usted y cuida de usted. Amén. Porque tiene un buen Padre. Un buen Padre. ¿Sabes qué es sabroso, chico? Cuando tu hijo puede confiar en ti. Sabroso. Cuando tu hijo puede confiar en ti. Cuando sabe que tú le vas a cumplir. Cuando sabe que pase lo que pase, puede correr a ti y tú le vas a ayudar. Como hijo era muy sabroso. Cuando tenía alguna circunstancia difícil y, oye, tienes un padre al que puedes correr, al que cuida de ti. Eso es una revelación para ellos. Díganle así, Padre nuestro. Más de 30 veces en los evangelios usted ve la palabra vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre. Oye, Jesús se esfuerza en hacerle entender a esa generación, oye, tienen un Padre, reconózcanlo como Padre. Un Padre amoroso. Ahora preste atención a esto. La palabra pater, que es padre, implicaba también padre y patriarca. El patriarca era el que mandaba.
El patriarca era el que regía los destinos de la familia. O sea, el patriarca decía, vamos a tumbar esta tienda y nos vamos 100 kilómetros. Y todos los hijos, todo el mundo recogía. Se sujetaban al patriarca. El patriarca era encargado, el responsable de esa familia. De hijos, nietos, bisnietos. Cuando ese patriarca moría, a algunos, generalmente el hijo mayor, si estaba ahí todavía, asumía el patriarcado. O sea, el patriarca representaba autoridad y respeto. ¿Qué quiero decirle con esto? Que Dios no es el tipo de padre que hasta nosotros somos muchas veces. Padre alcahueta. Ay, sí, déjalo tranquilo. Como yo decía, tranquilo, chico. Dale, yo no le digo nada a tu mamá. ¿Sí o no? O las mamás también lo hacen. Ay, yo no le digo nada a tu papá, tranquilo. No importa. Deja ese muchacho no sale, que te come el teléfono hasta las 12 de la noche, hasta la 1. De todas maneras, total, mañana no. Ay, mamá, habla Jehová. Pero, papá no. Dios es autoridad. Entienda esto. Usted tiene un padre que lo ama, que cuida de usted, que vela de usted, pero que también demanda respeto. O sea, si su hijo lo respeta a usted, o si usted le está enseñando respeto a su hijo, usted no va a dejar que su hijo viva en su casa como le dé la gana, ¿o sí? Entonces nosotros debemos entender que como hijos de Dios no vamos a vivir como nosotros nos dé la gana. Nosotros como hijos de Dios que tenemos un padre, debemos vivir como ese padre demanda que vivamos, y las demandas de ese padre para nosotros están aquí. Esta, mi hermano. Aquí está. Ahora, hay hijos buenos, hay hijos rebeldones, que el papá hace una cosa, dice una cosa y él se empeña a hacer otra. ¿Sí o no? Por más bueno que sea el padre. Ahora, usted tiene que decidir si usted va a ser un buen hijo, un hijo dócil, o va a ser un hijo rebeldón. Porque ¿sabes qué? Yo le decía una vez a mi hijo, yo le decía, hijo, yo te amo mucho. Tú no tienes idea de cuánto yo te amo. Pero sabes que Dios te ama más que yo. Y porque Dios te ama más que yo, va a hacer lo necesario para que tú camines conforme a su voluntad. Y eso, iglesia, se lo digo a cada uno de ustedes. Su esposo puede amarle, su esposa puede amarle, yo como pastor puedo amarle, pero Dios les ama más, y por ese amor que Dios les tiene, Dios va a hacer lo necesario para que usted camine conforme a su voluntad. Amén. Vamos entonces a Jesús, gloria al Señor, introduciendo al Padre en medio de esta oración. Lo primero que le dice, oye, reconózcanlo como Padre. Reconozcan que les ama y reconozcan que tiene autoridad sobre ustedes. Luego le dice algo importante, es que digan así, santificado sea tu nombre. Ahora, esta palabra les dice, santifiquen el nombre de Dios. La palabra santificar, hacer santo, purificar, apartar, limpiar, dedicar, consagrar. Ahora, me pregunto, si estamos hablando de santificar el nombre de Dios, y santificar es hacer santo, purificar, apartar, limpiar, dedicar, consagrar, ¿cómo santificamos a Dios? ¿Cómo lo limpiamos? ¿Cómo lo consagramos? O sea, no podemos santificar lo que es totalmente santo. Lo que es totalmente santo no se puede santificar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo santificamos el nombre de Dios?
Él es totalmente santo. Pero Dios le plació habitar en el creyente. Nos hizo templo y morada del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos santificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Porque Jesús no le estaba diciendo solamente digan esta palabra. O sea, esto era un patrón. Cuando le diga Padre nuestro, esténganlo por Padre. Si se santifiquen su nombre. Oye, ¿cómo santifico su nombre? Porque yo puedo decir, exaltado sea Jehová, de tener una vida paupérrima, una vida totalmente a espaldas. ¿Eso es santificar el nombre de Dios? No. Preste atención a esto, mire. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice que la iglesia, quienes conforman la iglesia, son columna y baluarte de la verdad. Columna. ¿Qué hace una columna? Sostiene, soporta. Es decir, que nosotros soportamos, sostenemos la verdad. 1 de Timoteo 3:15, para que lo estén notando por allí. Sostenemos la verdad. Ayer hablábamos en el constructor acerca de construcción, ¿sí? Entonces, para que esa verdad sea bien sostenida, yo como creyente, hermano, debo estar bien construido, debo estar bien edificado. Por eso es que yo debo, oye, escuchar mis devocionales, hacer mis tareas, estudiar, discipularme, pasar tiempo con el Señor, hermano, porque una de mis responsabilidades es ser columna, es sostener. Ahora, dice que también baluarte. El baluarte era una construcción muy antigua que había en los puertos, en las bahías, que protegía a las ciudades portuarias de los enemigos, de los piratas que había en esos tiempos. Esos baluartes tenían cañones de lado y lado y de allí visualizaban cuando venía el enemigo. Es decir, que el baluarte tiene una función protectora. Pablo le dice a Timoteo, mira, la iglesia es columna, sostiene y es baluarte, protege. Preste atención a esto. O sea, mi tarea, la tarea de cada uno de los que están aquí es proteger y sostener la verdad. Pero algo muy particular que tiene la palabra columna en el texto original es que no solamente es la columna que sostiene, sino que esa palabra también se usaba para la pieza esta de concreto que levantaba los bustos. Sí, la base de los bustos de las estatuas. Usted entra a una plaza, sea Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, lo que sea, lo primero que usted ve es la estatua allí, porque ella está elevada. Esa palabra columna también tiene esa connotación. O sea, es una columna, una base que eleva la verdad para ser vista. Yo no sé si usted ya me está entendiendo esto. Su responsabilidad como creyente, oye, es elevar su vida. Es elevar su vida para que Cristo sea visto en ella desde cualquier lugar. Desde ese sentido, usted tiene que santificar su vida. Usted santifica el nombre de Dios. Porque la gente debe ver la santidad de Dios, la santidad de Jesucristo en su vida. Santificado sea tu nombre. Aquí estoy, véanme. Por eso Pablo decía con toda autoridad, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Alguien me dijo en una oportunidad, pastor, pero que eso es imposible, hermano. Esa es la medida. Esa es la medida. Ese es el estándar. Nos estamos acostumbrando como iglesia a estándares bajos, a estándar de pecador, a estándar. No, hermano, el estándar es ese. La estatura de Cristo. Y para allá caminamos. ¿Lo vamos a alcanzar? No. Pero esfuércese a caminar para allá. Que cuando el Señor venga lo vea caminando para allá. ¿Para dónde vas? Caminando hacia la estatura de un varón perfecto de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Santificar el nombre de Cristo, hermano, es santificar nuestras vidas. Es santificar nuestras vidas. Para que la gente vea a Dios a través de nosotros. Santificado sea tu nombre. Amén. Dentro de este modelo de oración, le dice, pidan a Dios que venga a su reino y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Estas dos expresiones están casadas de alguna forma. Hay un reino de Dios, sí, ciertamente hay un reino de Dios.
Hay un reino milenial. Hay corrientes, no sé si llamarlas teológicas hoy día, que dicen que el reino de Dios debe manifestarse en este tiempo, en esta sociedad. Y entonces dicen que hay que tomar los 7 montes, y los 7 montes ellos lo llaman como la religión, la economía, la educación, la política, y que el reino de Dios debe manifestarse en todas estas áreas. Ahora, ¿por qué el Señor le decía, venga, dígale al Señor que venga a su reino? Lucas capítulo 17, 20, 21 nos da un poquito de luz en relación a esto. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. La mejor forma de traducir esto originalmente no es entre vosotros, sino dentro de vosotros. Jesús le estaba diciendo, cuando Jesús llega y comienza a predicar, ¿qué comienza a predicar Jesús? Arrepentido, el reino de Dios se ha acercado. Jesús estaba trayendo el reino de Dios a la tierra. Y ese reino de Dios comenzaba a ser disfrutado por quienes aceptaban a Jesús. Ese reino de Dios comenzaba a manifestarse en los corazones. Cuando nosotros hemos hecho capítulo 2, vemos una comunidad que estaba surgiendo en Jerusalén, que era una comunidad muy diferente. Una comunidad muy diferente a lo que existía. Una comunidad que tenía en común todas las cosas. Una comunidad que oraban juntos, que estudiaban las palabras juntos, que la gente los admiraba. Dice que tenían el favor de todo el pueblo. Porque esa comunidad tenía el reino de Dios en su corazón. Porque esa comunidad caminaba conforme al reino de Dios. El reino de Dios final va a ser manifiesto, va a ser impuesto. Pero lo que Jesús estaba hablando en ese momento era el reino de Dios que él había traído para todo aquel hermano que le aceptaba como Señor y como Salvador. Y eso es algo que nosotros también debemos anhelar. Es que podamos vivir conforme al reino de Dios. Conforme al deseo del corazón de Dios. Ahora, preste atención a esto. En este caso, ¿quiénes le estaban haciendo esa pregunta? Los fariseos. Los fariseos le estaban preguntando. ¿Y para qué los fariseos preguntaban? Los fariseos le preguntaban a Jesús para tentarlo, para hacerlo caer. ¿Qué esperaban ellos? O sea, ¿cuál era el reino que ellos esperaban? El reino que ellos esperaban era un reino que depusiera al imperio romano y se instaurara. Y que ya no hubiera más imperio sobre ellos, sino el reino de Dios. Los mismos discípulos de Jesús, en Hechos capítulo 1, le dice, Señor, ¿cuándo vas a instaurar tu reino? Y el Señor le dice, no le compete a ustedes saber lo que mi Padre ha dispuesto en su soberanía. Parafraseando el texto se los digo. Le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jesús le dice, no voy a manifestar mi reino como ustedes esperan. Mi reino se manifiesta en cada corazón. Mi reino se manifiesta dentro del corazón. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar, iglesia, también. Entendamos, hermano. Y no, mire, no haga esto o no entienda esto desde un punto de vista de la arrogancia. Dios le guarde. Pero entienda que usted es ciudadano celestial ya desde aquí. Que usted habita bajo las normas, bajo las directrices de un reino, que es el reino de Dios. Eso no va a ser cuando se manifieste el reino de Dios. Eso es desde ya. Eso es desde ya. Su vida es para presentarle a la gente, oye, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el gobierno de Dios? Pero eso se manifiesta desde usted, desde ya. Amén. Amén. Y
Esta sí no fallamos nosotros, aquí sí nos pelamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Bueno, yo le voy a decir algo. ¿Sabe qué? A veces sí fallamos en eso. A veces sí, ¿sabe? Yo le dio a dar la tierra para que la labrase, para que la cuidase. Después, bueno, por la desobediencia de Adán, la tierra fue maldita. Se hizo más duro el trabajo para cultivarla, para cosechar algo de ella. Pero el hombre trabajaba. El hombre producía. Y el hombre se aparta de Dios. Dios tiene que destruir la tierra con un diluvio. Viene todo creado de nuevo. El hombre comienza otra vez y el hombre se aparta de Dios. Dios saca al hombre de Egipto, a su pueblo específicamente, y lo saca de Egipto, ¿sabe? Al desierto, donde el hombre no puede producir por sí mismo. Y Dios hace algo hermoso, hace descender maná del cielo. Yo imagino la alegría los primeros días cuando veían que Dios les enviaba el alimento. ¡Wow! Y mira a Dios. Y nosotros no hacemos, es Dios quien lo da. Pero ellos salen del desierto. Y dicen cuando llegaron a los límites de Jordán cesó el maná. Estaban en la tierra prometida. Ellos tenían que producir, ellos tenían que trabajar. Pero sabes que trabajando dejaron de entender que era el mismo Dios el que le daba. Amén. ¿Y por qué digo que a nosotros también se nos olvida pedir a Dios el pan de cada día? Porque pensamos que somos nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, quien traemos la provisión. Esta oración, hermanos, diaria, esta petición diaria representa humildad en nuestro corazón. Que aunque usted se gane $1000 mensual, usted entienda que Dios es el que le está proveyendo el pan. Amén. Y dígale así, le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No se olvide que lo que llega a su mesa es por causa del Señor. Amén. Es más, todo. Porque dice la palabra del Señor que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ese mundo habitamos. Amén. Todo es por Él y para Él. Amén. Por Él todo fue hecho y sin Él nada de lo que había llegado a existir existiría. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero muchas veces desentendemos esto, ¿sabes? Y nos afanamos de pronto a un buen trabajo porque pensamos que es el logro de mi intelecto. Porque esta es la inversión, este es el emprendimiento de mi vida. Pero ¿sabes qué? Lo tienes porque Dios te lo dio. Lo tienes porque Dios te lo dio. Por eso no dejes de decirle cada día al Señor, Señor, sigue proveyéndome el pan. Señor, sigue bendiciendo mi negocio. Señor, que no me aparte de ti. Que yo no endiose esto. Con humildad le decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Algunos de esos hombres eran pescadores, provecho, carpinteros, tenían oficio. Él no le estaba hablando a mendigos, a gente que necesitaba, oye, no, era gente productiva. Y Dios le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Y, ¿qué viene después? No digan que ustedes lo rezaban también. Perdona nuestras ofensas, Señor. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ok, miren, presten atención a esto. Jesús da por sentado que usted perdona. Perdone nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense, Jesús no está diciendo, oye, tiene que perdonar para que Padre lo perdone. No. Él dice, díganle así, Señor.
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De facto. O sea, Señor, yo perdono. Ahora, ¿usted le va a mentir a Dios? No. Dios sabe si usted perdona o no perdona. ¿Por qué? Él da por sentado. ¿Con quién estaba hablando él? ¿Con quién está hablando él en ese momento? Con sus discípulos. Sus discípulos fueron los que le preguntaron, Señor, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y él da por sentado que sus discípulos, presten atención, tienen un corazón perdonador. Ay, mamá. Los discípulos de Jesús tienen un corazón perdonador. Los discípulos de Jesús perdonan la falta. Dígaselo al que está al lado, yo quiero que usted se lo diga. Los discípulos de Jesús perdonan la falta. No es necesario que en las iglesias se predique y se presten atención a esto. No es necesario que en las iglesias se predique y se predique y se predique sobre el perdón si resulta que lo que estamos es puros discípulos de Cristo. Porque el discípulo de Cristo perdona las ofensas. ¿Usted está entendiendo esto? Amén. Amén. Y si usted no perdona, ¿qué pasa? ¿Qué estará pasando entonces si usted no perdona? Repita conmigo, Señor Jesús, te acepto. No, hermano, en serio, ¿sabe? En serio. Es que es tan claro, hermano. Jesús de verdad, no, yo no tengo que enseñarle esto, ya ustedes saben que tienen que perdonar. Pedro se lo preguntó una vez, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7 veces, Señor. Y Pedro dijo, no, es un gran número. No te digo 7, Pedro. Hasta 70 veces 7. Todas las veces. Ah, no, porque si alguien me ofende 490 veces, oye, hay que ser terrible. Pero dice todas las veces. O sea, no te canses. Todas las veces tienes que perdonar. Es sobreentendido, hermano, que los discípulos perdonamos. Amén. Así que bueno, vaya pensando allí. Vaya pensando allí que usted tiene la responsabilidad como discípulos del Señor de perdonar. Y le dice, clamen a Dios finalmente para que no les deje caer en tentación. Supliquen a Dios para que les libre del maligno. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. La palabra originalmente tiene que ver con el maligno. Es algo que nosotros, fíjese, alguna oración, casi el cierre de la oración de Jesús, del modelo de oración, es pídanle al Padre que no les deje caer en tentación. Mano, no nos descuidemos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo tentó a Jesús y al final de la tentación los evangelistas escriben, y apartándose de él por un tiempo. ¿Qué quiere decir? Tentó a Jesús. Jesús venció la tentación, pero el diablo no se quedó tranquilo. Ahora, ¿usted cree que el enemigo no lo va a tentar a usted? Pablo decía, y lo decía en el contexto del perdón, ¿sabe? Dice, por esto perdonamos nuestras ofensas, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Porque Pablo entendía, ¿ok?, que la falta de perdón, hermano, era una puerta abierta. Y Pablo entendía que el enemigo te iba a tentar por allí. ¿Por dónde te tienta el enemigo? ¿Por dónde mayormente te tienta el enemigo sin que tú te des cuenta? Porque de pronto el pecado nosotros lo vemos. Nosotros vemos la fornicación, nosotros vemos el adulterio. Ni loco me agarro yo 100 bolívares. Yo ahora perdí mi santidad por 100 bolívares, por 100 dólares, por nada de eso. ¿Sabes qué? Pero la perdemos por el orgullo. Por el orgullo. No, pero él fue, pero ella fue, pero él hizo, pero ella hizo. Y Pablo decía, no olvidamos las maquinaciones del diablo, por eso perdonamos. No caigamos en la tentación de ser orgullosos. Dice la palabra del Señor, hermano, que el que se humilla será exaltado. Humillémonos, pues, dice la palabra del Señor, delante de su poderosa mano, porque cuando nos humillamos, ¿delante de quién nos humillamos? Delante del Señor. Delante de Dios. Que el Señor no nos deje caer en tentación. Ore todo el tiempo, Señor,
Hay áreas de nuestra vida en las que somos tentados y generalmente tienen que ver con nuestro propio orgullo. Y de una vez, y líbranos del maligno. Líbranos del maligno. No le permitamos al maligno entrar en nuestras vidas. No abramos puertas por falta de perdón, por concupiscencia, por nada de esto. Finalmente, el Señor les dice o les insta en esta forma de acercarse a Dios. Le dice: pidan, busquen y hallarán. Dice: porque todo el que busca, porque todo el que pide, se le dará. Todo el que busque y el que llame, se le oirá. Ahora, presta atención a esto. Todo el que pida. El Señor dio un patrón ahí. ¿Cómo debemos andar? Reconocer a Dios como Padre. Debemos santificar nuestras vidas. Debemos esforzarnos para no caer en la tentación. Dice: al que pida, se le va a dar. Ahora, presta atención a esto. Lo que pasa es que nosotros pedimos y queremos que el Señor nos dé exactamente lo que nosotros estamos pidiendo. Eso no es lo que dice el texto. Dice que Él da. Pida y se os dará. Porque nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Pero dice: busquen y hallaré. Esta mañana les hablaba acerca de un video que coloqué en el grupo de la iglesia de este pastor que le preguntaron que cuántas horas eran para caminar para llegar hasta la iglesia. Y él dijo que eran 3 horas. Lo que pasa es que, claro, si para ese pastor son 3 horas que está acostumbrado, para la persona que no hace son como 5 horas. Y sé de qué le estoy hablando. Y esa gente va caminando entre el río, por los caminos con fango. Y recordaba mientras veía este video, uno de los viajes misioneros que hicimos. Más o menos 4 horas y media para llegar arriba a la montaña. Más o menos era 3 horas para ellos. Yo me tardé como 4 horas y media junto con el equipo con el que íbamos. Eso que no llevábamos nada de carga porque la carga lo subían unos burros. Y cuando llegamos allá, bueno, nosotros con la lengua fue. Por supuesto, llegamos a las 5 de la tarde, a las 6 era el culto. Y comienza a llegar la gente. No hay electricidad. Ponían unas lámparas de estas, una linterna esta que se colocaba aquí, las ponían era como una ensaladera así medio transparente que iluminaban. Apenas se distinguía un poco el rostro de la gente, realmente no era iluminación. Para predicar me tuvieron que colocar una luz en el púlpito. Pero lo increíble de esto, mis amados hermanos, preste atención a esto, es que cuando comenzaron a cantar, era una presencia de Dios, mi amado hermano, que se podía sentir. Era algo tan increíble. O sea, tú te sentías un sobrecogimiento. Escuchabas, no como aquí que de pronto escuchamos a los hermanos cantar, gloria a Dios, hoy los escuché a todos, a la gran mayoría, pero tú escuchabas a toda la iglesia cantando, a toda la iglesia. Una presencia de Señor hermosa. Y de pronto cuando terminé de predicar, que terminó el culto, comenzamos a conversar con alguno de ellos. Había luna llena esa noche. ¿Y dónde vive usted? Una señora de 60 y tantos años. Yo vivo allá, donde está aquella mata. ¿Y como cuánto es hasta allá? No, eso ahí mismito, hora y media. Terminando a las 8 de la noche. Nosotros terminamos, ellos no se iban. Y así todos, caminaban una hora y media entre la penumbra para llegar a la iglesia o regresar a sus casas. En una de las oportunidades, en el segundo viaje, llegamos y no nos estaban esperando porque la persona que debía avisar allá en la montaña que nosotros íbamos no avisó. Llegamos, no había burro, no había nada, tuvimos que dejar la carga en el pueblo y subir caminando sin carga, nada más lo necesario para pasar esa noche. El pastor nos recibió con los brazos abiertos cuando llegamos allá arriba. Y le dijo al hijo, eran como las 5 de la tarde, más o menos 3 horas para bajar, 3 horas para subir. Y le dijo al hijo, hijo, agarre 2 burros, 2 bestias, le dicen ellos, agarre 2 bestias y se van. Para que... ¿Tú estabas conmigo esa vez, Israel? Tú fuiste a la siguiente.
va y se va al pueblo para que mañana temprano le suba la carga a los misioneros. El muchachito hizo así, 5:30 de la tarde, calculo yo que llegó ya como a las 8 de la noche. Nosotros terminamos el servicio esa noche como a las 9:30, nos quedamos conversando cerca de las 11 de la noche. El muchachito tenía 13 años en esa oportunidad. El muchachito venía llegando con los burros cargados, con todas nuestras pertenencias, los alimentos y todo lo que Dios nos llevaba. Y el papá del pastor le dice: hijo, ¿por qué te viniste? Yo te dije que te viniera mañana. Y él le dijo: papá, porque yo sabía que ellos necesitaban eso. Y el Señor me mostraba, ¿sabes qué hay ahí? Ahí está Dios, hermano. Porque hay gente que lo está buscando en su corazón. Porque esos cultos son así. Porque el solo hecho de viajar hasta la iglesia ya es adoración. Ellos buscan a Dios y Dios es hallado por ellos. Porque el que le busca le halla. Hermano, y nosotros en estas iglesias citadinas muchas veces hemos perdido la práctica de buscar al Señor. Y me perdonan si se ve como una exhortación, a lo mejor sí lo es, mi amor hermano, pero no vengamos a la iglesia porque tengo que cumplir, para que el pastor me vea, porque los líderes, porque esto. No, venga a buscar a Dios. Cuando usted se meta en oración, busque a Dios, porque dice que el que lo busca lo halla. Y como cantábamos hace rato, necesitamos más y más de Él, hermano. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos entender la respuesta de Dios. Cuando buscamos a Dios, hallamos a Dios, y Dios nos hace entender la respuesta que a veces Él ya nos dio, pero nosotros seguimos esperando. Y esperamos la respuesta porque no hemos entendido la que Dios nos dio. No sé si me estoy explicando o les estoy enredando más. Pero debemos buscar a Dios. El Señor le dice: busquen y hallarán. Porque nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien se los pida? Mateo dice: ¿cuánto más nuestro Padre no dará buenas cosas a quien se los pida? De pronto para mí una buena cosa es: Señor, la camioneta que necesito. Tú sabes que yo viajo mucho y eso para mí sería una buena cosa. Pero el Señor dice: para el Señor una buena cosa es que yo pueda predicar su palabra y que la gente se así. Pero eso lo entendemos cuando le buscamos, iglesia. Póngase de pie, iglesia. Sí, sí, sí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El anciano Ramón testificándome algunos milagros que ha hecho el Señor en este tiempo. Amén. Y es lo que yo les decía. Cuando Dios se hace presente, es como protagonista. Amén. ¿Cuánto creen que Dios está en este lugar? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? El Señor nos insta en este tiempo, a través de esta prédica, a acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Tenemos necesidad de acercarnos a Él. Y sentí desde que llegué a orar por los enfermos hoy, ¿sabes? Si usted tiene una afección de salud, acérquese al Señor. Quiero que su paso aquí al frente sea simbólico, sea símbolo de que usted se está acercando al Señor. Si usted cree que el Señor le puede sanar de enfermedad, acérquese al Señor en esta mañana, que todos juntos vamos a orar por usted. Amén. Dice: wow, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Amén. Pida y se os dará. Amén. Llame y se os abrirá. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor porque Él está en este lugar. Voy a pedir a los ancianos que se acerquen. Andrúa, por favor, acércate. Chaniel, acércate, vamos a orar. Zelanda, mi esposa Consuelo. Gloria a Dios.